¿Saben cuál es la peor manera de comenzar el día? No es sin café. Es perder más de 40 minutos mirando la matrícula del coche de delante. El otro día tenía una reunión muy importante y decidí ir con el coche, como siempre. Bueno, pues grave error. Después de más de 40 minutos, de escuchar mi podcast de productividad Focus más de 2 veces y de responder correos con comandos de voz, llegué tarde y además enfadado. Al día siguiente dije, bueno, voy en transporte público. Además de llegar tarde, tuve que andar más de 20 minutos bajo la lluvia y encima con los zapatos empapados de agua. Entonces en ese momento me pregunté, ¿por qué moverse por la ciudad se siente como una batalla diaria? De media, las personas pasan más de 120 horas al año atrapadas en el tráfico, lo que son más de 5 días al año, escuchando podcasts de productividad sin ser realmente productivos. Pero lo peor es que el 70% de la contaminación urbana proviene del tráfico rodado. Respiramos aire tóxico cada día y luego nos preguntamos por qué nos duele la cabeza. Respiramos óxidos de nitrógeno, micropartículas y otros gases que nos provocan enfermedades respiratorias, cardiovasculares e incluso neurodegenerativas. Pero lo peor de todo esto es que el 60% de los desplazamientos son de menos de 5 kilómetros. Entonces les pregunto, ¿por qué seguimos diseñando ciudades que necesitamos el coche hasta para ir a comprar el pan? Tal vez el problema no es solamente el tráfico. Tal vez el problema es que estamos diseñando las ciudades para los coches y no para las personas. En los últimos años como investigador he hecho lo que mejor saben hacer los investigadores. Buscar, analizar datos, estudiar, crear modelos, ver lo que funciona y sobre todo lo que no. Y hemos llegado a una conclusión. Y es que no existe un modelo único que lo solucione todo. Porque existen muchas variables. El tráfico, las personas, el clima, la salud, todo está conectado. Y por un momento quiero que imaginen esta ciudad en la que no es moverse de un lado para otro, sino es pertenecer. Y por eso quiero yo plantearme el cuánto es lo que se tarda en coger y en esperar al autobús. ¿Cuánto tiempo perdemos cada día en estas esperas y en estos movimientos y en este tráfico? Y gracias a todo esto nació este modelo que hemos denominado API, que es Ecosistema de Proximidad Inteligente. Un modelo que recoge 4 palabras que normalmente se pelean entre sí, que es la sostenibilidad, la tecnología, la justicia social y la habitabilidad. Un modelo que se lo contaré, que es muy sencillo, pero que tiene un gran impacto. Se lo contaré a través de un viaje de 5 paradas. La primera parada es la de los coches inutilizados, porque ¿sabían que los coches privados permanecen parados hasta el 95% del tiempo? Los coches cuestan, contaminan y además ocupan espacio y no los usamos. Es como si nos compráramos un sofá de lujo, pero luego nos prohibiésemos utilizarlo. API, nuestro modelo, lo que propone es tener movilidad bajo demanda. Cuando tú necesitas un vehículo, lo tienes, y cuando no lo necesitas, desaparece. La segunda de las paradas es muy corta, pero genera un gran impacto, que es la micromovilidad eléctrica. Y les quiero preguntar, ¿alguna vez han visto a alguien en un monopatín triste o enfadado? No, ¿verdad? Lo que API propone es una cantidad de vehículos de micromovilidad, bicicletas o patinetes eléctricos que son ligeros, son seguros y son accesibles. Porque utilizar este tipo de vehículos reduce hasta en un 90% las emisiones de CO2 por kilómetro y pasajero. La tercera de las paradas son las calles, porque siempre las calles han estado diseñadas para las personas, para las relaciones, pero la última década las ciudades han estado diseñadas para los coches. API lo que busca es replantea el sistema de las calles, replantea tener espacios peatonales y zonas más verdes, porque sabían que pasear diariamente por zonas verdes mejora los indicadores de bienestar psicológico en un 20%. La cuarta de las paradas son los edificios, porque deben pasar de ser pasivos a ser activos energéticamente. Cada edificio tiene la potencialidad de ser una central energética por sí misma, con paneles solares, con microturbinas e incluso con aislamiento inteligente. Y esto no solamente es ahorro, esto no solamente es ecología. Esta energía que se produce podría cederse a los barrios, porque hay estudios que dicen que solamente con paneles solares se podría cubrir hasta el 60% de la demanda energética.
Y la quinta de las paradas, quizás en nuestro viaje la más revolucionaria, habla de los barrios autosuficientes. Porque EIPI lo que propone es tener un barrio donde tienes cerca la escuela, donde a la vuelta de la esquina tienes un colegio y donde cerca tienes el parque. Porque lo más revolucionario no es hacer menos kilómetros. Lo más revolucionario es hacer los kilómetros correctos. En nuestro viaje por todos estos sitios hemos visto barrios autosuficientes, hemos visto micromovilidad, pero es que esto ya existe, esto es real. En París a esto lo llaman la ciudad de los 15 minutos. En Barcelona le llaman las superilles y en Seúl le llaman aldeas urbanas. Pero esto no es una utopía, esto es real, porque en Barcelona se han propuesto para reducir con este tipo de movilidad la cantidad de minutos que se pasa en el tráfico. Porque en París, la alcaldesa Ana Hidalgo ha eliminado más de 140.000 plazas de aparcamientos para crear espacios verdes y zonas peatonales. Porque en Helsinki quieren eliminar para el 2035 la posesión del vehículo privado, gracias a la movilidad bajo demanda. Y en Singapur han creado barrios autosuficientes gracias a la movilidad automática. Y es que todo esto que les estoy contando se trata de tiempo. Y entonces, yo en este momento me pregunto, ¿cuánto tiempo perdemos en las esperas en el transporte público, en el tráfico o en desplazamientos inútiles? Porque en ese momento yo entendí algo. Entendí que las ciudades no cambian solas, que las cambiamos nosotros con nuestras decisiones. Y en un mundo en el que todo cambia demasiado rápido, que vamos cambiando de un lado para otro, necesitamos diseñar ciudades que vayan más despacio, ciudades que nos hagan vivir mejor. Y yo creo, sinceramente, que cada ciudad puede ser una utopía, no una utopía perfecta, sino una utopía humana. Pero no hay que esperar, hay que empezar. Y quiero terminar este viaje por todas las ciudades, no hablando de estas mismas, sino hablando de nosotros. Porque las ciudades no están hechas de semáforos o de aplicaciones inteligentes, sino que están hechas de decisiones, de hábitos, de miedos, de sueños. Y entonces les pregunto, ¿cuándo fue que pasearon por la ciudad tranquilamente y se sintieron pertenecientes de donde estaban? ¿Cuándo fue la última vez que respiraron aire limpio y se sintieron bien justo donde estaban? Muchos han dejado de sentir el lugar donde son. Corremos de un lado para otro, pasamos horas en el tráfico y a todo eso le llamamos normalidad. Pero no, no lo es. No es normal que el aire no se pueda respirar, no es normal que el silencio sea un lujo, no es normal que el tiempo nos lo roben cada día. Y yo no soy solamente un soñador, yo soy un profesor, soy un investigador y les digo que tenemos datos, tenemos tecnologías, tenemos soluciones, tenemos modelos, pero nos falta algo, nos falta una cosa. Nos falta que todos creamos que existe una solución, que existe una alternativa. Y les quiero dejar con un pensamiento. Tal vez la utopía no sea un lugar perfecto. Tal vez la utopía sea un lugar donde el tiempo fluye como debería, donde respiramos sin toser, donde nos miramos sin ignorarnos y donde vivir no es una carrera, sino que es un gesto consciente. Y al imaginar todo esto, si lo han imaginado, es que lo podemos construir. Barrio a barrio, persona tras persona, decisión tras decisión. Y si he aprendido algo de todo esto, es que las ciudades cambian cuando cambiamos nosotros. Muchas gracias.